Hola, buenas tardes. En esta primera sesión estuvimos abordando a la filosofía presocrática y clásica, ¿no? Y bueno, en clase, ya propiamente en Zoom, dimos como todo un repaso de lo que estuve trabajando con los compañeros del 306 para que el resto de los grupos se puedan poner más o menos al corriente. Entonces, partimos donde nos quedamos con ellos, que es la filosofía presocrática, y el día de hoy vamos a entender un poco la forma de la construcción de su pensamiento y por qué probablemente no se consideran los primeros filósofos como los clásicos Sócrates, Platón y Aristóteles, y a partir de ello tratando de entender la construcción de su pensamiento. Entonces, una de las preguntas que nos hacíamos era por qué lograron desarrollarse o por qué la filosofía logró desarrollarse en Grecia, ¿no? Y qué relación tenía el desarrollo de ese pensamiento con lo cotidiano y su literatura, porque hablábamos del mito en algún momento y decíamos, no es que realmente la filosofía se haya separado de una visión mítica del mundo, ¿no? La retomó, pero la reconfiguró, porque recuerden que lo que decimos del mito era que también nos muestra parte de una realidad, ¿no? Solamente que en una forma literaria, en forma de poesía, por ejemplo, podría ser, e incluso de un pensamiento que parece que no, que no está presente en los seres humanos, pero es evidente que es parte de su construcción y de su vida cotidiana. Entonces, para ello retomamos a Píndaro, ¿no? Y de la parte de la literatura, que lo vamos a relacionar posteriormente en la próxima clase o en la próxima grabación con los espacios de silencio y los espacios que generan ideas desde los clásicos, ¿no? Y entonces dice, hay quienes piden oro y otros tierras ilimitadas. Yo pido deleitar a mis conciudadanos hasta que la tierra cubra mis huesos. Un hombre que alabó lo digno de elogio y sembró la acusación contra los malvados. Pero la excelencia humana crece como una vid, nutrida de fresco rocío y alzada al húmedo cielo, entre los hombres sabios y justos. Necesitamos cosas muy diversas de aquellos a quienes amamos, sobre todo en el infortunio, aunque también el gozo busca unos ojos en los que confiar. Entonces hablamos de cómo se tenía una mirada de los filósofos específica, ¿no? O sea, donde ya empezaba a haber un cuestionamiento de lo cotidiano. Entonces, para eso ocupamos esta parte. Posteriormente hablamos un poco del banquete de Platón, de cómo se configuraban las relaciones, ¿no? Desde el Eros también lo abarcamos, y lo que decía Platón al respecto del desarrollo de la filosofía es lo siguiente, dice, la verá siendo en sí misma, por sí misma y consigo misma, eterna y única, y verá que todas las otras bellezas participan de ella en modo tal que aunque nazcan y mueran las demás, no aumenta ella en nada, ni disminuye, ni sufre ninguna alteración. En este lugar, querido Sócrates, o sea, se está dirigiendo a Sócrates, ¿no? Recuerden, bueno, habíamos platicado lo de los diálogos socráticos y cómo Sócrates no escribe nada y el resto lo retoman Platón y Aristóteles, ¿no? Como discípulos. Más que en ningún otro, es visible la vida del ser humano, allí donde contempla la belleza en sí. ¿Crees acaso que la vida sería vil para quien pusiera la mirada en ella de manera apropiada y estuviera en unión con ella? ¿O no te das cuenta de que sólo allí donde ve lo bello con la facultad con la que es visible podrá engendrar no simulacros de excelencia, ya que no está captando un simulacro, sino la verdadera excelencia, pues está aprendiendo la verdad, y de que el que ha procreado y alimenta una excelencia verdadera será amado por los dioses e inmortal, si es que esto le fue posible alguna vez a un hombre, ¿no? O sea, lo que platicamos en la sesión era esa separación totalmente del mito y se aborda desde la literatura, pero aún está presente como una situación que va más allá de la vida material. O sea, hablábamos de una vida material y una vida espiritual, ¿no? Y aquí creo que Platón lo describe de una forma adecuada para que lo vayamos entendiendo en el banquete.
Entonces, ahí nos preguntábamos cómo podemos abordar el estudio de la filosofía griega, ¿no? Entonces, estamos hablando específicamente de ello. Entonces, decíamos, ¿desde dónde lo vamos a hacer? Y entonces lo vamos a abordar desde los presocráticos, lo vamos a tratar de entender desde esta mirada. Para ello pusimos algunos aforismos, que es parte de uno de los ejercicios que ustedes tienen que realizar, leer los aforismos y traerlos de los clásicos y los presocráticos y traerlos a la vida cotidiana y ahí hacer unos memes, ¿no? Para que tengan en cuenta la realización de su actividad. Entonces aquí retomamos a Anaxágoras y dice, las apariencias son una visión de las cosas oscuras, ¿no? Eso es lo que tenemos que ir desmenuzando, entender por qué se decía eso. No tanto entender por qué decían que si era el agua, el fuego, el viento, el aire o los 4 elementos, para cada uno, sino analizarlo desde lo que decíamos, desde lo cotidiano, desde la literatura, y analizarlo al presente, ¿no? ¿Por qué querían ellos o por qué intuían que había detrás de la creación, detrás de la muerte, detrás de cada uno de sus pensamientos esto? ¿Por qué afirmaban o por qué hacían estas afirmaciones, ¿no? Entonces, lo que decían Anaxágoras es lo que lo que se ve abre la visión de lo invisible. No vamos a poder ir entendiendo que filósofos eran racionalistas, idealistas, eh, empíricos, ¿no? A partir del conocimiento, a partir de la experiencia, etcétera, ¿no? Entonces lo vamos a ir como entendiendo a lo largo del curso, pero esto es con esta mirada, con esta visión, es la que me gustaría que nosotros fuéramos analizando esto, sino no tanto si nos parece absurdo o no, ¿no? O sea, sino qué hay detrás de la existencia de estos aforismos. Por ejemplo, acá Sócrates es de Platón, que se dirige, es un diálogo, ¿no? Recuerden que ellos trabajaban mucho con los diálogos, las conversaciones. Dice Sócrates, entonces, ¿qué es el ser humano? Y le dice Alcibíades, no sé qué contestar, ¿no? O sea, en el próximo video nos vamos a dar cuenta de los espacios, lo que les llamaban los espacios del silencio, los espacios donde se construían las ideas, ¿no? Y una de las cuestiones que decía Sócrates era que para poder llegar a generar el conocimiento o poder llegar a la verdad, a las últimas causas de las cosas, como te decía también Aristóteles, necesitamos reconocer que no lo sabemos todo, necesitamos reconocer nuestra ignorancia, ¿no? Y de ahí la frase que poníamos en los aforismos, solo sé que no sé nada, ¿no? Y se refiere a esto, por ejemplo, Heráclito que dice, la auténtica naturaleza de las cosas suele estar oculta, ¿no? Como esa visión oculta, pero ahí está hablando de los sentidos, no propiamente como algo mítico, ¿no? Y entonces, analizando todos estos aforismos, decimos o platicábamos en la sesión que la contemplación de la realidad transformó totalmente el significado de la vida humana. O sea, el tener un tiempo de ocio, de tiempo libre para pensar más allá, hace que los seres humanos generen otro tipo, o desarrollen o desarrollemos otro tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, en este sentido decíamos que la filosofía griega se desprende de una finalidad que es totalmente utilitarista o que es pragmática, ¿no? O sea, si querían, la contemplación hizo que la vida, digamos, cotidiana se transformara totalmente, pero no era la idea de resolver o de llevar la filosofía, sus pensamientos a la vida cotidiana, sino que era un acto en sí más profundo que lo cotidiano. Entonces, en ese tipo de actos ellos buscaban una verdadera sabiduría y desde aquí vamos a abordarlo para poder entender cómo se reconfiguró todo esto. Entonces, la pregunta era quiénes eran los presocráticos, ¿no? Y decimos que los presocráticos se ubican más o menos en los siglos o a finales del siglo VII y principios del siglo V antes de nuestra era o antes de Cristo o antes de Jesucristo, ¿no? Ustedes ya en historia ya han trabajado la simbología o espero que la hayan trabajado. Y entonces aquí decíamos, los presocráticos fueron divididos o se fueron dividiendo de acuerdo a su pensamiento y de acuerdo a su actuar, ¿no? O sea, incluso hasta la forma de enseñanza, porque los filósofos lo que eran, los filósofos practicaban o eran de todo, ¿no? De todo un poco, pero básicamente eran considerados como sabios, como maestros, como aquellos que te iban a guiar en una vida, en un cierto tipo de vida, ¿no? Entonces tenemos a los jonios,
que está Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes y Heráclito. Tenemos a los físicos eclécticos, ¿no? Que son Diógenes de Apolonia y Arquelao de Atenas, ¿no? Y ahorita vamos a ver el mapa, cómo estaban reconfigurados. Tenemos a los pitagóricos, a los eleatas, que en la sesión ya puntualizamos cuál era cada pensamiento, cada corriente de ellos o por qué se fueron agrupando de esa manera. Yo les pediría que ustedes ya lo vayan profundizando y hagan su investigación para los que no tuvieron como la oportunidad de estar en la sesión. Los eleatas, los físicos pluralistas, vean ahí está Empédocles, Anaxágoras, Leucipo y Demócrito, que son como los más racionalistas, ¿no? Y también hicimos como la distinción entre los físicos eclécticos y los pluralistas. Entonces, aquí tenemos el mapa que les comentaba, o sea, aquí están todas las ciudades, dónde está Atenas, ¿no? Donde se desarrolla todo ese intercambio comercial, que no solamente se limitaba al intercambio comercial, sino también había un gran intercambio de ideas, de pensamientos, ¿no? Y eso prácticamente generó que hizo o fue propicio para poder generarse la filosofía en Grecia, ¿no? Entonces, todas estas propuestas son consideradas o denominadas con principio trascendente, es decir, que fueron más allá de solamente lo cotidiano y de transformar lo inmediato. Por eso perduraron las ideas, porque además ahorita estamos viendo la parte de la historia social de la humanidad en sociales, y algo que nos hace permanecer y que nos hace o que hizo desarrollar las civilizaciones, las ciudades, los espacios como hoy los conocemos, fue justamente ese intercambio cultural, ¿no? Y de generación en generación esos vestigios, y eso hace que haya una evolución social e histórica y cultural, ¿no? Entonces, por eso surge aquí y porque se tuvo la oportunidad de hacer ese intercambio de ideas totalmente, ¿no? Entonces, los presocráticos son los primeros que hicieron estos intentos de buscar una explicación racional, ¿no? Entonces aquí estamos hablando del humanismo. Recuerden que el humanismo no es porque a veces en clase, sobre todo cuando yo lo abordaba en literatura, se decía, es que el humanismo, ¿qué es? ¿No? Y decían, cuando las personas se les asocia a los sentimientos y a las buenas personas, ¿no? O sea, el humanismo no se refiere a eso, se refiere justamente al uso de la razón, o sea, explicaciones donde la realidad ya está en función de los seres humanos, ¿no? Del uso del razonamiento humano. Entonces, a eso se refiere que son los primeros intentos humanistas donde se buscaban este tipo de explicaciones totales y universales. Los presocráticos también se interesan o tienen algo en común, que es que se interesan por el origen, la naturaleza y la finalidad de la realidad. Y todo esto pretenden universalizarlo, como lo hizo totalmente Aristóteles y en gran medida Sócrates y Platón. Entonces, ahí tienen el mapa para que lo vayan analizando. Y después hablábamos ya del contexto histórico-cultural del que les estoy hablando anteriormente, ¿no? O sea, ¿por qué este espacio? ¿Por qué en Grecia surge la filosofía? Aunque también decíamos, no se han reconocido algunos otros tipos de filosofía, ¿no? O lugares donde surgió la filosofía, como con Confucio, ¿no? En Oriente, que es otra cultura diferente al occidental. Por lo regular eso no lo abordamos. Igual y sería interesante que en la próxima sesión o próximas sesiones lo pudiéramos abordar, porque se dieron casi incluso a la par, incluso en Oriente fue antes que esto, y tienen una concepción de la realidad totalmente diferente a esto, ¿no? Pero eso no ha sido lo dominante y no ha sido difundido totalmente. Entonces ahí también sería pertinente para que no se queden con la idea de que filosofía y que solamente las personas que pensaban y llegaron a grandes inventos y situaciones por medio del humanismo y el racionalismo se generó aquí específicamente en Europa, ¿no? Por ejemplo, en China también hubo un gran avance en la cuestión de la invención de la tinta, de la imprenta, de algunas otras cuestiones que tiene que ver con el desarrollo filosófico que se llevó a cabo también, ¿no? Pero tienen una percepción, una cultura distinta. Entonces este fue el marco o este es el contexto histórico-cultural que se desarrolla en los presocráticos, en Atenas específicamente, y en las ciudades colindantes, ¿no? Entonces,
Uno de los más importantes o de los lugares, las ciudades más importantes ha sido Mileto, y entonces es porque fue una colonia comercial de Asia Menor que era considerada o que tuvo un máximo auge de civilización durante los siglos 8 y 7. Entonces ahí les comentaba hace un rato, no solo comercial, sino que había intercambio de ideas también que se difundieron por toda la región. Entonces aquí, en este contexto, surgen las primeras ideas de este pensamiento que yo les decía, que es totalmente racional, y además de este desarrollo, el generar, digamos, colonias y ciudades alternas hace que tenga o que se tenga una prosperidad económica. Y lo decíamos en el momento actual, una persona que no le preocupa la situación de la pobreza, del comer, de la manutención, etcétera, actualmente, pues digamos qué ventaja tiene, que se puede dedicar a lo que le guste, por ejemplo, ¿no? Y hay un gusto y una alimentación al pensamiento y a la mente, ¿no? A diferencia de cuando tenemos que resolver cuestiones económicas de manera inmediata y no nos genera un tiempo libre y un ocio para poder pensar, ¿no? Y ese también fue uno de los elementos que se deben tomar en cuenta para el desarrollo de la filosofía en Grecia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque favorece ese tiempo libre, ese ocio, esa parte de la contemplación de la naturaleza y de mi alrededor, y entonces comienza a generarse también una especulación intelectual, ¿no? O sea, donde ya no me tengo que preocupar por cuestiones de la supervivencia, digamos, ¿no? Inmediata, sino ya lo dedico a la contemplación justamente, al asombro, la admiración, al estudio de la mente, porque eso también es algo que los griegos tenían, ¿no? Que es, voy a alimentar mi espíritu, pero también voy a alimentar la mente, como lo vamos a ver, o lo vimos también esta semana en la cuestión de los gimnasios con Sócrates, ¿no? Entonces ahí aparecen también, aunado al desarrollo del pensamiento filosófico, empieza el desarrollo y los quehaceres artísticos. Por eso vinculábamos mucho a la filosofía, porque comienza a desarrollarse el arte, la literatura, la ciencia, o sea, ahí se desarrolló todo, ¿no? Astronomía, matemáticas, física, química, la propia filosofía, ¿no? Entonces, estos quehaceres, esta prosperidad económica que se tenía y que favorece la especulación y el desarrollo intelectual, hace que todo el resto, que se empiece a generar arte, literatura, ciencia, filosofía y demás situaciones. Entonces, ese es el contexto histórico-cultural de por qué la filosofía se tiene asociado, tenemos asociada que se desarrolla se consolida en Grecia, ¿no? Entonces, aquí hablábamos de que la filosofía, la ciencia, el mito e incluso la literatura no están separados, ¿no? O sea, ambas, hablando de la ciencia y la filosofía, ambas buscan el conocimiento y la explicación de la realidad. Y la filosofía todavía busca verdades universales, ¿no? La búsqueda de la verdad universal. Entonces, al mismo tiempo, también nos vamos a dar cuenta que se conjuga el mito, la ciencia y la filosofía, y yo ahí entre paréntesis les ponía hasta la literatura, porque ustedes si ya están analizando su texto del análisis del texto de Cicerón y de Heródoto, cómo son vistos los filósofos como una asociación incluso hasta los dioses, ¿no? O sea, como algo así extraordinario, y entonces no está tan separado. Cuando decimos, es que aquí se rompió la visión mítica del mundo, sí, se rompe una visión mítica porque inician las ideas humanistas, racionalistas, y se buscan otro tipo de explicaciones, pero al mismo tiempo se sigue utilizando el mito como el dar cuenta de una realidad, ¿no? Entonces eso lo abordábamos también y era bastante interesante. Entonces decíamos que la filosofía, al hacer esta separación entre la filosofía y la ciencia, decíamos que la filosofía estudia el universo como una pluralidad, como algo total, ¿no? O sea, una pluralidad que es algo muy complejo, pero al mismo tiempo abarca todas las explicaciones, o se pretenden abarcar todas las explicaciones. Entonces, ordena el lugar que ocupan las cosas en el universo, totalmente, ¿no? Y entonces, ese es el puesto, y no nada más las cosas en un sentido de la ciencia, como lo hace justamente la ciencia al separarse
de los seres humanos, de la parte subjetiva de la interpretación de los seres humanos, sino que la filosofía quiere buscar esas verdades, pero al mismo tiempo quiere entender qué lugar ocupan los seres humanos dentro de ese proceso, ¿no? Y entonces acá les ponía, finalizamos para ir construyendo con esta imagen de una filósofa griega, Hipatia, ¿no? Por ejemplo, les comentaba de manera muy breve cómo termina, ¿no? Con la llegada del cristianismo, cómo termina su vida, porque había una exclusividad incluso hacia ese conocimiento y a ese lugar que se ocupaba dentro de una sociedad como la que se había construido en Atenas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, ahí hablábamos de eso y era entender toda este universo y las cosas que están dentro de este universo y también el pensamiento del ser humano. Y a diferencia de la ciencia, decíamos, la ciencia también, o el estudio de las ciencias, y aquí se separa que algunos personas dicen que se separa la filosofía de la ciencia, es porque la ciencia busca una validez universal, pero una validez universal que no necesariamente se refiere a una búsqueda de la totalidad o a un entendimiento total, ¿no? Sino solamente aquello, y específicamente la ciencia actual, solamente aquello que podemos o que surge a partir de la observación y que se puede comprobar a partir de los sentidos, ¿no? El método científico actual privilegia mucho la parte de la observación, ¿no? Y la parte de la comprobación. Si yo no lo puedo ver, si yo no lo puedo percibir, entonces no existe, ¿no? Y ahí está la separación. Pero en un principio, en los griegos, en los clásicos y en los presocráticos, no había totalmente, no estaba tan delimitada la separación entre la ciencia y entre la filosofía, sino estaba inmersa. O sea, los filósofos estudiaban de todo, porque también querían llegar a esa validez o a esa verdad universal, pero con un método total, ¿no? Totalizante. Entonces, eso es lo que estuvimos abordando, jóvenes, en la sesión de la semana pasada. Igual también se va a subir ya próximamente el video de esta sesión donde estuvimos abordando los espacios escolares, digamos, o de enseñanza, escolares en el contexto actual y de enseñanza de los clásicos propiamente, de Sócrates, Platón y Aristóteles, para que nos quede un poco más claro de cuál era el proyecto filosófico que se estaba proponiendo en el momento. Saludos, nos vemos el próximo martes o lunes, si así lo desean.